Muy buenas noches, estimados compañeros, estimado instructor Eliezer. Espero que se encuentren muy bien la noche de hoy. El día de hoy quisiera compartir con ustedes la actividad de hoy. Mi nombre es Wilmar Gallego Echeverry, soy contador público y estoy con ustedes la noche de hoy para compartir un poco el tema de Vinyana of Tokyo. Me pareció un tema muy interesante. Inicialmente quería buscar un tema que no fuese tan reconocido, tendiendo a que tenía previsto de que los compañeros de pronto lo más probable era que tomasen temas muy reconocidos, entonces quise irme por un tema de bajo perfil, pero cuando empecé a leer me di cuenta que no era ningún tema de bajo perfil, me pareció supremamente interesante la forma como se desarrolló la historia del anfitrión de esta historia de desarrollo empresarial, de conocimiento empresarial que desarrollaron en Vienna, Tokio. Entonces quiero compartir con ustedes el día de hoy eso. Vamos a iniciar. Eh, ¿qué es este concepto de Vigiana of Tokyo? ¿Qué es? Esto es un restaurante de comida típica japonesa, de comida típica japonesa. Este restaurante fue fundado en los Estados Unidos por los 80s. Empezó con una sede pequeña y empezó a expandirse al punto de llegar a ostentar 80 franquicias a nivel América. O sea, un número nada despreciable, muy interesante, porque no solamente se desarrolló en América, sino que también empezó a expandirse a otros países europeos. Este concepto es un concepto de comida japonesa, es un concepto de no solo es la presentación y preparación, sino la forma de cómo preparan la comida. Me pareció supremamente interesante. Fue fundado precisamente en el año de 1964 y tuvo una expansión internacional muy interesante con unos puntos que vamos a tratar que realmente me parecieron gratificante hablar de ellos un poco. Entonces, para poder empezar a hablar, tenemos que decir que fue algo supremamente innovador. Para su fecha, para su momento, no existía en la mente de un emprendedor algo que pudiese mostrar un tema tan innovador como lo que hicieron en este caso. En este caso, innovaron la cocina, cambiaron completamente el tema de la cocina internacional, cambiaron completamente el tema de la cocina oriental, de la cocina japonesa, e innovaron y buscaron estrategias. Bohemiana of Tokyo hizo un show de entretenimiento y preparación de comidas. Tuvo la visión y la misión. Se estableció para hacer preparación de comidas en la mesa. O sea, los comensales allí y la preparación de las comidas exactamente allí. Entonces fue un boom, un crecimiento, una expansión de un 120% el primer año. El segundo año tuvo una expansión del 240%. El tercer año tuvo una expansión del 580% y fue creciendo hasta llegar a ostentar 80 sedes a nivel América y a nivel Europa. O sea, es un número muy interesante. Entonces podemos resaltar muchos aspectos importantes. El show de entretenimiento al momento de preparación de los alimentos fue un boom muy importante. El tipo de comidas que servía también fue un plus muy importante que le dieron a esta franquicia, a esta marca. El entretenimiento, la diversificación de los platos fue algo también tremendamente interesante, ya que buscaron nuevos conceptos de preparación de comidas, diversificación en América en ese momento había muchos restaurantes japoneses, pero todos hacían exactamente lo mismo, te servían la comida, tenían sus cocinas, servían la comida y llegó este nuevo concepto, la visión de este señor de que no solamente el concepto, sino la forma de cómo lo aplica, la forma de cómo lleva este concepto a la mesa y cómo empieza a crear show de entretenimiento y la gente ve cómo preparan su comida, conocen la forma de cómo preparan su comida, hacen show, hacen entretenimiento dentro de la misma preparación de comida y vuelve al cliente, vuelve al comensal
partícipe activo de la preparación. Ese fue uno de los boom que llamó más la atención de las personas en su momento. Mirar cómo preparaban su comida. Adicionalmente a esto, no solamente era la preparación de comida, sino un show tremendo que hacían en la preparación de los platos. Hacían, arrojaban los cuchillos, arrojan los cuchillos, hacen preparaciones, encienden, prenden de una manera asombrosa los platos. Entonces eso asombra a las personas que quieren compartir y ser partícipes de la preparación de sus alimentos. Tanto así que los mismos comensales en muchas ocasiones preparan sus alimentos. Se vuelven parte activa, parte productiva del mismo restaurante. Miren el concepto tan importante. Entonces, una diversificación de la preparación de la comida japonesa en un ambiente japonés con una técnica japonesa. Eso fue supremamente importante. Hubo un aprovechamiento de la cultura japonesa. Aprovechó ese concepto que traía y una parte que no escribí acá, pero la resalto muchísimo en el trabajo escrito, es que el creador es nieto de un samurái japonés y es nieto de un samurái japonés y supo aprovechar esto, supo darle un enfoque para hacer aprovechamiento integral de esta figura. Recuerden que para nosotros, sobre todo nosotros los suramericanos, los latinos, yo soy de Colombia, esta cultura es cautivadora. Personalmente, en mi caso, uno de mis sueños es ir a conocer Japón, Tokio, ¿por qué no? La muralla china. Entonces, conocer toda esta cultura, traernos la cultura, importar, perdón, la cultura y traerla a la tierra, a su momento, fue supremamente importante en su momento y esto fue un punto clave. Y vender la ilusión, la teoría de que los iba a atender un samurái, fue un punto clave. No solamente fue el hecho de traer los platos, traer el ambiente, porque trae los platos, trae un show, trae el ambiente, trae la preparación y trae la ilusión de que los va a atender el nieto de un samurái. Entonces, todos estos aspectos conjugados vinieron a generar un boom mediático para crear esto. Entonces, estos son los puntos a resaltar. También tuvo puntos negativos, los cuales me parecen que también tenemos que hablar un poquito de ellos. Tuvieron también, como tuvieron pros, tuvieron también contras. Por ejemplo, el desafío en el obstáculo más importante para Beniana en su expansión fue el requerimiento especial de mano de obra. Traer chefs japoneses, traer chefs que conocieran no solamente la preparación de los platos originalmente como debe ser, sino también el hecho de que esos chefs manejaran el inglés, de que tuvieran la capacidad de interactuar, porque ustedes saben muy bien, o sea, yo trabajo en empresas y también soy docente, soy instructor de formación, y sabemos muy bien los que somos instructores, los que han estado instructores, el profe Lester Mojica lo sabe, que no todo el mundo tiene la capacidad, no todo el mundo sabe llegarle a las personas. Entonces, con esos requerimientos de mano de obra, una persona que sea proactiva, que sea didáctica, que sea capaz de envolver al cliente, de enamorarlo, que maneje el lenguaje y traerlo de Japón a América, se volvió un obstáculo muy grande. La adquisición de mano de obra fue uno de los obstáculos más grandes. La adquisición de insumos, conseguir los insumos para la preparación también se volvió un obstáculo. La consecución de los elementos, porque inicialmente importaban los elementos de Japón, las mesas, las sillas, los ambientes, para poder brindar este show, y después se dieron cuenta que era más fácil importar mano de obra y construir esos elementos en América, que salía mucho más barato. Entonces tomaron esa. La adquisición de los insumos y las consideraciones económicas y financieras que existían en el momento. Entonces, todos estos aspectos positivos y negativos es importante resaltarlos y decir que el caso de Beniana of Tokyo me pareció supremamente importante y muy motivador, ya que nos muestra la forma de cómo una persona que viene desplazada, como una persona que viene con una visión, cómo crea la visión de negocio,
constituye con herramientas filantrópicas y herramientas técnicas básicas, constituye un pequeño imperio de comidas. Entonces, esta fue la presentación mía el día de hoy. Quiero desearles la mejor de las noches y muchas gracias por su atención. Feliz noche.